comienzo a nuestro encuentro del día de hoy, intensificando el canal que abrimos anoche en nuestro encuentro privado. Hicimos hicimos una guía para poder entrar en los temas del día de hoy con ciertas preguntas que queríamos que compartiera con las personas que estamos participando en este encuentro. ¿Quién de ustedes se inicia con una de las preguntas que ayer formulamos? Preguntas que queríamos que compartiera con las personas que estamos participando. Estoy un poco perdida con la tecnología. No, ya estamos, no sé ya por estamos. dónde voy. Vuelve a decir lo que estabas diciendo, Fefi. Estabas haciendo premisa a las preguntas que se hicieron el día de ayer. ¿Quién de nuestros hermanos aztecas comienza con la primera inquietud? Pueden levantar la mano o pueden quitarle el mute, porque ahorita todavía obtienen acceso. Bruno, Pepe, Teresa. Sí, claro. Entonces, de las primeras preguntas que platicamos ayer era la localización de la Atlántida, ¿cierto? Correcto. Ok. Bueno, los atlantes formaron parte del ciclo de culturas antiguas. Nosotros, dentro de las investigaciones, los encontramos principalmente en los diálogos de Platón, en el Critias y el Timeo. Inclusive también Fray Bartolomé de las Casas, en su libro Historia de las Indias, refirió que la isla de la Atlántida se encuentra entre Cuba y Yucatán. De hecho, hoy en día hay pirámides submarinas en las costas de la isla Bimini, como parte de los hechos conocidos acerca de la Atlántida. Hay muy poca información porque, pues bueno, obviamente fue un ciclo de culturas muy antiguas. Esta civilización, pues, se destruyó a causa del impacto que hubo hace 10.500 años con el cometa Clovis. Y bueno, pues se darán cuenta que el impacto fue brutal. El cometa se partió en 22 fragmentos de 1 a 2 kilómetros de diámetro y que bueno, pues eso provocó un cataclismo sin precedentes. Desaparecieron muchas formas de vidas, pero bueno, pues todo esto tiene relación tanto con los aztecas como inclusive pues con los Estados Unidos, ¿no? Y diversas culturas que se han dado a lo largo de la humanidad, porque pues prácticamente los antecedentes o los principios que hubo con los atlantes, pues ha sido una transmisión de generación en generación. Hay que considerar, por ejemplo, que los atlantes pues estaban conformados por una isla, ¿no? Su civilización estaba en medio del agua. En la palabra náhuatl, atl, significa agua, ¿no? Atlantes, pues estaban en el agua. El océano Atlántico empieza con esa palabra atl. Entonces, digamos que parte de nuestros antecedentes pues como culturas antiguas, pues fueron los atlantes. Obviamente, antes del impacto hubo pobladores de la Atlántida que lograron exiliarse en tierra firme, ¿no? Hubo unos quienes se fueron a Egipto, porque hay documentación también de Egipto que habla acerca de los atlantes. Hay otros que se fueron a Centroamérica, Yucatán, América del Norte. Y bueno, pues ese conocimiento de la civilización pues se fue mezclando también con otros tipos de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando del antecedente de Norteamérica, que bueno, pues también esa fue una parte de una de las preguntas que se abordaron ayer, pues tenemos a los indios de América del Norte, que al final pues también se puede deducir que son descendientes de los atlantes. Inclusive ellos construyeron o constituían lo que eran las famosas confederaciones políticas.
La Triple Alianza de los aztecas también era una confederación. Y bueno, pues en América del Norte la Confederación de los Pueblos Iroqueses, los que estaban en la frontera de Estados Unidos y Canadá, pues también tuvo mucho que ver con los padres fundadores de América, ¿no? También en Estados Unidos, pues se dio un tema de confederación. Y bueno, pues digamos que podemos encontrar ciertos hilos en los antecedentes con el tema de los atlantes. Sí, como historia, la constitución de este país, lo que es los derechos humanos, fueron copia de los nativos americanos. O sea, lo que acabas de decir está escrito en blanco y negro en la Constitución de los Estados Unidos. Sí, gracias, Pepe. La próxima pregunta me gustaría que viniera de Bruno, que me encanta tu apellido, Bruno. Si le quito la T, dice Luz. A ver, Bruno, vamos quitándote el mute. Ya está. Ya. No. Dos en particular que están ligados, es un tema que se discute mucho. Uno tiene que ver con el sacrificio en el pueblo azteca y el otro tiene que ver con su religión, entre comillas. Sobre el primer punto, lo del sacrificio, yo lo que podría decir, y nosotros desde Plenitud Azteca lo que hemos descubierto, es que se confunden varios aspectos. El primero, los aztecas, hay que saberlo, respetaban sobre todo la vida, todas las formas de vida. Y respetaban, junto con eso, el libre albedrío de las personas. No sacrificaban, como se pretende, a alguien en contra de su voluntad. Había autosacrificio de personas que ofrendaban su vida, ya sean personas dentro de la Triple Alianza o bien prisioneros de guerra que aceptaban ofrendar su vida como una forma de morir con honor, siendo guerreros ellos. Pero al mismo tiempo, en el pueblo azteca existía la pena de muerte. Y la pena de muerte se ejercía en contra de individuos que habían violado el libre albedrío de los demás. Entonces, ¿sí me escuchan? Porque hay mucho ruido ahora. Entonces, esto es bien importante distinguir. La pena de muerte se ejecutaba después de un juicio. Las personas acusadas tenían derecho a réplica, a llevar como testigos, se defendían, pero el Huey Tlatoani en última instancia decidía de la pena. No todo era pena capital, pero sí existía la pena capital, en particular para un delito que era el de brujería. Entonces, ¿y por qué la brujería? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los brujos y brujas violaban el libre albedrío de las personas haciéndole maldad. Y insisto mucho en eso, el libre albedrío era el eje rector del pensamiento, del espíritu de este pueblo azteca. El respeto, ¿no? Entonces, en cuanto al autosacrificio, las personas, hombres y mujeres, podían, si así lo deseaban, ofrendar su vida al Creador. Y ahí viene la segunda parte, es que se sigue diciendo, y muchos historiadores y antropólogos están diciendo, que eran politeístas. Y decir que eran politeístas era de cierta forma decir que eran atrasados, que eran bárbaros, salvajes.
Eso viene desde la conquista hasta nuestros días. Se ha repetido sin parar. ¿Qué está pasando? En realidad nosotros hemos descubierto a través de la poesía náhuatl antigua, que tenían diferentes nombres para hablar del creador. Entonces, eso para nosotros fue un descubrimiento. Hemos descubierto que en realidad su pensamiento, su poesía están enfocados a alabar al creador de todas las cosas, al que se inventa a sí mismo. Era una fórmula poética para hablar de Dios. Y que los demás seres, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, Tezcatlipoca, que los antropólogos e historiadores dicen que son dioses, es una equivocación. Son seres divinos, de esencia divina. Pero los aztecas no lo consideraban como Dios. Eran seres divinos. Entonces, en resumen, ya para no extenderme, el pensamiento, la fe del pueblo azteca era una fe hacia el creador de todas las cosas. Y rendían culto a esos seres divinos que les ayudaban en un aspecto u otro de su vida. Pero ya ahora que tuvimos el aporte de Bruno, quiero enfatizar que en el 2016, cuando yo fui a la presentación del libro de Domingo, pues ya sabemos que el señor Domingo es español y que fue de España a México y migró. Pero ahora tenemos a Bruno, pero no conozco exactamente la historia de Bruno. Bruno sale de Francia y viaja a México. Y ahí es donde yo quisiera, porque Bruno es antropólogo y sociólogo, profesor de la Universidad de México, y quise hacer la presentación después que tú hablaras, Bruno, porque para mí la presentación la hace la misma persona cuando transmite un conocimiento. Para mí esa es la mejor presentación que puede haber, pero sí, para aquellos que no conocen tu trayectoria, nos gustaría cómo fue que Bruno viaja de Francia a México. Ya te voy a contestar. Bien, bien. Bueno, en realidad hay varias razones la que explican por qué vine aquí en México. Una es que mi esposa que encontré ahí en Francia era mexicana. La otra es el interés por el país, México. Yo había viajado en otras partes del mundo, pero me llamó mucho la atención México. Para mí era te iba a decir, un pueblo mágico, ¿no? Sentía algo especial ahí. Me sentía que yo me podía adaptar. Entonces, eso fue como las razones por las cuales me establecí en México. Lo otro, lo que sí te puedo contar, es que poco a poco fui descubriendo que el pasado prehispánico de México era extraordinario, como lo es en otros países. Pero aquí había dos civilizaciones, la azteca y la inca, la maya, perdón, pero me interesé mucho más por la cultura azteca. Entonces, me llamaba la atención. Y entonces empecé a leer y empecé a descubrir varias cosas. Uno, es que había mucho más historiadores y antropólogos franceses que estudiaron los aztecas que norteamericanos, por ejemplo. Eso me llama la atención porque están aquí al lado, tienen mucho más recursos económicos y demás, y sin embargo, cuando uno ve los libros publicados por extranjeros, hay mucho más franceses. Bueno, entonces eso me llamó la atención. Y lo otro, empecé a descubrir que había ciertos autores que exageraban mucho. Encontré barbaridades y medias, y algunos autores mucho más cercanos a lo que yo sentía que era como más verdadero. Uno se llama Sustel, por ejemplo. Bueno, hay varios autores. Entonces empecé a leer
por una parte. Por la otra, encontré un chamán aquí en México. Bueno, seguí la pista, es toda una historia. Escribí un libro sobre eso, pero es otro, es otro asunto. Entonces, y descubrí un chamán, y ese chamán recibía el espíritu del último emperador azteca, Cuauhtémoc. Y a través, digamos, de la presencia de ese espíritu, fui entendiendo, junto con otros, varios elementos de la cultura y del pensamiento azteca. Y es ahí donde empecé a darme cuenta que mucho de lo que se está publicando sobre el pueblo azteca es erróneo, son mentiras. No es así. Y de ahí el interés por compartirlo en el grupo de Plenitud Azteca y por, digamos, sintetizar varios elementos del pensamiento náhuatl antiguo. Gracias, Bruno, gracias. Esto mencioné específicamente como estamos sanando energéticamente en este encuentro virtual a nuestros pueblos, los estamos reconciliando, ¿verdad? Era importante mencionar estos dos personajes que llegaron a México a hacer esa reconciliación de la cual estamos hoy hablando, que es el señor Domingo y el señor Bruno, que vienen de España y Francia, que obviamente es donde se inicia la historia de todas las historias. Entonces, de ahí pasamos a nuestra querida doctora Teresa. Teresa, hoy escribí de tu libro, de ayuno. Ah, muy bien. Teresa, tienes el micrófono. Ah, muy bien. Sí, gracias. Sí, pues hablando del libro de ayuno, en este tiempo de reflexión que nos está tocando vivir a todo el mundo, pues estoy también aprovechando para enriquecer este libro con nuevas investigaciones precisamente sobre el ayuno. Y algo que nos han dejado también las grandes civilizaciones antiguas, dentro de ellas la azteca, es esta herramienta del ayuno. Y ahorita en esta época tan difícil que estamos llevando, pues una de las cosas importantísimas es que el ayuno fortalece el sistema inmunitario. Y eso es algo que grandes civilizaciones, los aztecas lo sabían, y que pues es algo que también yo me he dado a la tarea de difundir esta gran herramienta que todos los seres humanos la tenemos accesible porque depende de nosotros, y que finalmente no nada más nos va a ayudar a mejorar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. El ayuno es una oportunidad para el ser humano para también estar en comunión con nosotros mismos y con el Creador, o como decían los aztecas, con el Señor del firmamento. Entonces, es una de las varias estrategias que los aztecas tenían para fortalecer su salud, además del temazcal, de su propia alimentación, que era muy sana, de la danza, que por ejemplo en Estados Unidos hay grupos de danza todavía, se danza, la danza azteca también, y pues que todo en conjunto pues daba al pueblo azteca una gran fortaleza en todos los sentidos, ¿no? Y en esa también visión de guerrero
o guerrera con que ellos nacían, ¿no? De luchar, de ser felices. Y pues bueno, esta práctica del ayuno nos va adentrando en este libro que he escrito, nos va adentrando en toda la filosofía y el espíritu azteca de por qué lo hacían, cómo lo hacían, y combinado también con los descubrimientos actuales desde el punto de vista biomédico, de todas las grandes bondades que tiene este ayuno, a tal grado de remitir, por ejemplo, padecimientos como la diabetes, y pues muchos padecimientos que son, entre comillas, incurables, ¿no? La ciencia apenas está avanzando sobre esto, sobre este conocimiento, y pues yo estoy descubriendo muchas cosas, me hacen descubrir también muchas cosas de las bondades del ayuno, y pues las trato precisamente en este libro. La doctora Teresa Ochoa, ella tiene un doctorado en antropología social y conocimientos y estudios de nutrición. Y en su libro, recuerdo que cuando llegaste aquí para presentarlo en Books and Books, yo te mencioné que para mí era difícil hacer el ayuno, porque soy como los niños chiquitos que cada 3 horas tengo que comer. Y tú me dijiste, pero no importa, no tiene que ser un ayuno de todo el día. Y lo que sí yo te compartí y dije, yo lo que sí como, la cena de la tarde a las 6 de la tarde, y ya no como nada hasta las 6 de la mañana. Y tú me dijiste, ese es el ayuno que tú haces, eso está perfecto. Y eso de tantos años yo lo llevo como norma diaria para ser claro que tengo que tener un poco más de control durante el día. Pero sí los animo a que hagan ese ayuno. Otra cosa que leí o volví a leer de tu libro, que no solo el ayuno es sobre la comida, también se hacía ayuno en lo que eran relaciones sexuales, ayuno hasta para bañarse, porque hay una conexión también con el baño, que a veces nos confundimos, que somos limpios porque nos bañamos 2 o 3 veces al día. Y esa es la confusión que muchas veces tenemos los humanos en cuanto a eso. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso, Teresa? Una pausa pequeña, Fefi, te tengo que volver a llamar que te me fuiste de pantalla. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Dale. Teresa, un segundo. Estoy de regreso. ¿Me escuchaste lo último, Teresa? Sí, un ayuno, bueno, finalmente el ayuno es verdaderamente un instrumento, una herramienta, una práctica que nos centra en nosotros mismos, nos depura, nos desintoxica en todos nuestros ámbitos, espiritual, mental, físico, totalmente. Y es muy interesante porque esta sabiduría, cuando nosotros la hemos, bueno, yo la aterrizo en el plano, por ejemplo, biológico, pues digo, pues claro, o sea, el ayuno promueve las hormonas de la felicidad. El ayuno promueve las catecolaminas que nos hacen sentirnos más vivos, más, o sea, también lo interesante es cómo esta sabiduría la tenemos también dentro de nosotros. El hacer el ayuno tiene que ser una cuestión
de tiempo. O sea, hay que hacerlo periódicamente para que nosotros vayamos adentrándonos precisamente a nosotros mismos. Tiene que ser una parte de nuestra vida. Si todo mundo ayunara como en otras épocas, pues no habría tantas enfermedades como las que tenemos ahora. Totalmente es un instrumento de sanación. Habría, yo creo que menos personas con ideas de suicidios o de hacer mal a las personas, etcétera, etcétera. Es una depuración verdaderamente para el ser humano y es algo que nos legaron y que, o sea, sería increíble que lo retomáramos todos los seres humanos, el planeta, para ser mejores porque yo creo que a como hemos sido como civilización, hemos hecho muchas cosas que no las hemos hecho bien como planeta. Y esta práctica nos vuelve a la esencia. Y eso es algo pues grandioso. Por eso es que hice énfasis en que profundizaras un poquito más en el ayuno, porque en estos momentos en que estamos recogidos en la casa, precisamente, la ansiedad lo que nos da es por comer. Y esa ansiedad de comer genera más ansiedad todavía. Por eso hago el énfasis, que así como oramos, así como meditamos, si hacemos un poquito de ayuno, nos ayudaríamos más en este proceso en el cual estamos en estos momentos globalmente atravesando. Gracias, Teresa, por tu aporte. Ahora quisiera, antes de continuar, que Pepe, que fue el primero que nos dio su aporte, nos hablara un poquito de ese reconocimiento hermoso que recibió hace unos días sobre embajador de la cultura y de los derechos humanos. Gracias, Fefi. Mira, la verdad es que este agradecimiento o este reconocimiento viene justo de Plenitud Azteca. Aquí en México, pues muchas organizaciones e instituciones de gobierno y privadas han estado valorando tanto las investigaciones que se han hecho, que ha hecho Domingo, Teresa, Bruno principalmente. Y bueno, pues hemos tocado tantas puertas, Fefi. Ustedes saben que, bueno, pues fuimos a Miami, hemos estado en Estados Unidos, en Nueva York, en California, en Austin. Y bueno, pues todo este cúmulo de acciones que nosotros hemos hecho, pues han sido reconocidas por organizaciones como la fundación que nos avaló este reconocimiento. Me dieron a mí, tanto a Tere, como Bruno y como a varios del equipo, pues este reconocimiento de ser embajadores de la paz, porque pues lo único que buscamos es que pues todos seamos felices, compartir este modelo de desarrollo humano para todos, porque pues realmente la felicidad está en nuestras narices y es nada más una cuestión de ser resilientes, de aplicarlo, de en verdad rompernos con esas barreras mentales que nosotros solitas no las ponemos. Muchas veces, inclusive por cuestiones psicológicas, decimos, es que así me forjaron. Sí, pero ya tienes una edad adulta en la que tú puedes hacer esos cambios, si esos cambios te van a ayudar a ser felices. Entonces, pues todo eso ha sido toda una labor de ya varios años. A nuestro CEO Israel Ugalde, pues lo acaban de reconocer también como doctor honoris causa de una de las instituciones más importantes a nivel mundial. Y bueno, pues Tere y Lilo fueron las mujeres del año, justo le celebraron ese reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues cada quien hemos estado ahí poniendo ahí un granito de arena para que pues obviamente podamos hacer cambios en nosotros mismos y obviamente para que podamos compartir estos conocimientos.
¿Es fácil? No, no es fácil. Obviamente, para nosotros mismos, pues también esto es, pues es un reto del día a día. Por eso le denominamos al programa el reto de la plenitud, porque día a día hay retos que tenemos que resolver siempre, sea de salud, sea de trabajo, sea de relaciones personales, sea de uno mismo. Y bueno, pues estos retos, si uno decide asumirlos y poder... Gracias, Pepe. Algo que también quiero mencionar, cuando fueron a las cárceles donde pudieron llevar estos hermosos talleres, hicieron este hermoso libro con todas las historias de reconocimiento de todos los